Básicamente yo trabajé con la metáfora de que me preguntaba cómo suena el cuerpo adentro cuando bailamos. Y ahí entonces la programación tenía una captura de cámara que lo llevaba a un programa que es el IceWeb, que dividía la pantalla en 8 regiones y cada región tenía asignado un sonido que habíamos investigado. Bueno, y en esta investigación con un músico de allá de La Plata, él consigue, estamos hablando del año también, 2005, 2006, consigue un permiso para ir a este laboratorio. ¿Por qué estábamos investigando qué sonido? Nos poníamos micrófonos, hacíamos como cosas que en realidad no se grababa nada, no había mucho para grabar. Y cuando vamos a la cámara, también nos damos cuenta que los sonidos que en realidad uno escucha internos son, pero tan mínimos, que no daba como para formar un banco de sonidos como yo pretendía. Entonces, en fin, nos pusimos a metaforizar y por ahí a trabajar con otros sonidos. Entonces, bueno, yo hice sonidos con cosas de agua, de troncos que simularan circulación, ruidos de huesos. Hay un trabajo que se hizo, que es un músico que hizo como sincronizar sonidos que él fabricó, diseñó, a cada uno de los gestos de la cámara anecoica. Así que, claro, así a mí como me disparó. sí. Webcam Danza tiene que ver con eso en realidad. Claro, este se llama 6825. Esto es como una postproducción, pero me parece una idea que tiene que ver con lo que yo decía. Así que lo hicieron como una sonorización posterior a todo lo que hicieron en la cámara, esos microgestos. Claro, ahí se escucha. Lo que pasa es que, claro, el sonido no es esto. Acá está obviamente Por eso súper... lo que yo le decía, cuando vos escuchás, decís, ¿cómo llevo esto en video? Es medio imposible. Y es difícil de grabarlo además, sí, ¿no? Porque vos ahí lo escuchaste, es un equipo de muy alta calidad, ¿viste? Es una experiencia sensorial del momento. Pero sí. te cambia mucho, digo, la sensibilidad. Nos interesó profundizar sobre esos sonidos y en realidad no sé cómo fue todavía que terminamos grabando sonidos del cuerpo carnal que tiene el parlante, porque tiene unos parlantes muy grandes y ese cono, digamos, cómo sonaba, ¿no? Y ahí armamos nuestro banco de datos para trabajar juntos, para salir como... Por eso se llama Speak, por parlantes. Acá hay un sonido en la parte esta, pero si me muevo para ahí... Después hice uno que tiene una zona arriba, una abajo, entonces puedo hacer con las manos.
El sonido está muerto, ¿no? Acá dentro de todo hay un poco de rebote, ahí no hay nada. Esta es la segunda que vamos a hacer, que es al revés. Rebota el sonido y se escucha todo difuso. Claro, se va como mezclando, ¿no? Claro. La sala está suspendida para no hacer estructura con la pared del exterior. Entonces está como, se llama box in box. Está una cámara dentro de otra. Y eso, bueno, hace que quede como separada del mundo, ¿no? Está como en un micromundo. Y esta es la tercera que vamos a usar, que es afuera. Ah, sí. Es una esfera y genera unos rebotes hacia el centro, convergentes. Muy, muy extraño también para el que nunca lo probó. Cuando... Una experiencia de movimiento y sonido en los tres lugares, pues se llama influencia, para ver cómo el exterior influye en lo que vos finalmente percibís, en la cámara anecoica, en la reverberante y en la esfera. Pero esta es una que encontramos en internet que tiene que ver con lo que estamos también pensando nosotros. Es una persona cantando una canción, pero va estando siempre en distintos lugares y uno escucha la influencia del sonido en cada espacio. Just give me a good delay to make my last words stay. Just give me a fast reverse to make my last words longer. I don't wanna leave alone. La idea de esta influencia, hay un trabajo de Masaru Emoto sobre cómo el agua cambia molecularmente según el entorno. Exhibit comes to us from Japan and Mr. Masuro Emoto. Mr. Emoto became terribly interested in the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the four elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and left them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the Chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us.
cómo percibimos una totalidad de muchas fuentes sonoras, ¿no? Y cómo es importante la posición, qué tan lejos y qué tan cerca está, y con este plano uno puede hacerse como sus esquemas, ¿no? De vos, por ejemplo, estás en la calle y decís, bueno, a ver, el auto hace de izquierda a derecha, a lo lejos tengo una persona que habla, entonces, ¿ves? Con un planito normal de 2D, vos ahí podés hacer como un esquema de todo lo que escuchás. Sí. Y bueno, eso también se usa para hacer para componer música también se usa esto, ¿no? Porque de hecho, ¿ves? Por ejemplo, esto ya es una obra musical y un compositor hace esto hoy en día. Vos decís, bueno, el piano hago que se escuche del parlante de ahí, no sé, el violín del otro lado, y uno arma como un espacio virtual para la música también, ¿no? La preparación de la música, muy mejor. Claro, y hoy en día encima que tenés 5, viste como en los cines, el 5.1, entonces tenés la posibilidad que el sonido venga de atrás, de adelante. Bueno, de hecho la idea mañana es jugar con 4 y hacer como un cuadrado de sonidos. Ustedes van a estar en el medio, Sí. entonces la idea es como que perciban los sonidos viniendo de distintas direcciones. Esto, bueno, acá hay algunas obras que yo hice con estas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, esta es una obra que tenía en un parlante sonidos calmos y en otro parlante sonidos caóticos. Sí. Entonces había una asociación de espacio de lo que era calma y caos. Es interesante ver esta idea de, digamos, de estos puntos de vista, de hablar del gesto desde una construcción cultural, simbólica, ¿no? Y el gesto como comunicación, que también está unido, digamos, y como fenómeno de expresión. Y entre esos juegos, ¿no? Porque uno puede hacer gestos que en definitiva se entiendan o no. ¿No? Uno puede tomar gestos como algo de comunicación y no está entendiendo bien de qué se trata y no tenés el código, digamos, ¿no? Entonces es interesante cómo construir gestos. Los gestos son movimientos del cuerpo que expresan una intención. Una posibilidad es partir del supuesto de que la libertad del gesto acontece en el tiempo, y en un tiempo muy específico, lineal. Respecto a lo que dice Hubert Godard, tiene que ver, digamos, con motores propios del cuerpo. ¿Cuál es ese premovimiento que hace el impulso al movimiento? Más allá del problema mecánico de la locomoción, dice ya el movimiento ya contiene elementos psicológicos, expresivos, incluso antes de cualquier intencionalidad del movimiento o la expresión. Eso es lo que llama premovimiento, ¿no? El premovimiento dice, o el lenguaje no consciente de la postura. Los gestos expresan y articulan aquello que representan simbólicamente. El acuerdo va desde la percepción sensible, pasando por la emoción y la sensibilidad hasta la idea. ¿El pollito pío? No lo esperabas, ¿eh? Bueno, digo, ahí está la idea del acordamiento, además también del apoyo sonoro, ¿no? Cómo construyó toda esa gestualidad, atravesada también por la danza. Entonces, bueno, el acuerdo traducido en gestos. Los puntos focales en torno a los cuales ha de girar la consideración en forma elíptica serían estos: una representación simbólica y algo que es distinto de la razón. El acordamiento saca los sentimientos de su contexto originario y los convierte en estéticos, formales, bajo la forma de gestos.
con lo cual se transforman en artificiales. Pensemos en Pina Bausch. En un momento las mujeres están paradas ahí, los hombres acá, y ellos empiezan a tocarlas, y ellas la denuncian, digamos, dónde está llegando ese movimiento, ¿no? Como ese nivel de proyección. Entonces, por eso me parece un claro ejemplo de esta idea de algo que se transforma en artificial, ¿no? Un gesto que lo sacas de su contexto originario, y acá viene, ¿no?, lo de Mercé, que dice: lo artificioso en los acuerdos representados ante todo un problema estético. El juego de gestos en cuanto a acuerdo confiere al mundo y a la vida un significado estético. Si queremos criticar el acordamiento, tenemos que hacerlo con la ayuda de criterios estéticos. Estos serían otros gestos ya, ¿no? Que no tienen que ver con querer comunicar algo directamente, digamos. Ni simbólicos tampoco, sí. Y ahora vamos a ver, ¿no?, en función de qué estarían. Bueno, él ahí tiene los sensores que se ven más que nada en la imagen que tengo acá, ¿no?, en el PowerPoint. Y ese era un poco los movimientos. O sea que también me parece que eso nos diferencia un poco el trabajo que hacemos con Speak en este momento, digamos, como que nosotros estamos haciendo y en tiempo real el resultado es el resultado. O sea, esto viste que tiene como, está él ahí haciendo así y no tiene que ver directamente con lo que se ve después en la postproducción, ¿no? En este caso ves que tiene ahí los puntitos, o sea, son todos los sensores, ¿no? Del movimiento de cada falange. Entonces, bueno, el gesto de la mano, ¿no? En nuestras manos, dice Flusser, ¿no?, casi nunca están en reposo. Un gesto es un movimiento del cuerpo o de un instrumento unido a él, para el que no se da ninguna explicación causal satisfactoria. Bueno, está lo de los celulares también, un poco era esa idea del gesto de la mano, ¿no? Pero más que nada nosotros siempre hemos trabajado con el cuerpo. El gesto y su capacidad visual funcionan a través de dos fenómenos de una variedad infinita que impiden toda esperanza de idéntica reproducción. Y ahora lo que voy a hacer es mostrar un poco esto de mi trabajo de webcam danza, que desconociendo todo esto, descubro como la posibilidad de ir al interior de esa gestualidad. Esta experiencia de lo que fue Proyecto Ocio en realidad era grabarme con la webcam y sin ver todavía a mano, lo que hacía era descomponer temporalmente el material al mínimo. Entonces aparecían gestos, justamente por eso lo llamo la coreografía del gesto digital, y yo coreografiaba con eso. Entonces, y también hacía, por ejemplo, cortaba en cualquier lado, metía, iba como creando una gestualidad propia de esos cuerpos digitalizados, ¿no? Y después yo trabajaba mucho, a pesar de que tengo un músico al lado, trabajaba muchas capas de edición de sonido. Y trabajaba mucho la idea de la puntualización, o sea, la sincronización en determinados puntos de la imagen con el sonido. Y eso reforzaba mucho el gesto, que es un poco lo que hace el pollito, ¿no? Y siempre empezó ahí a aparecer la idea de un cuerpo que se descomponía por la luz, ¿no? Ves que no se termina de reconocer que eso deja de ser, ¿no? Extraer, como apretar así, sacar hasta la última gota de lo que pudiera tener de movimiento algo, ¿no? Del vínculo del cuerpo y del gesto digital. Sí. No, eso sería la idea, ¿no? Como de webcam danza. Como posibilidad de trabajar el gesto, ¿no? Cierta concepción del cuerpo que surge hoy en día en todas las pantallas de cine y televisión
participa en las visiones del espacio y del medio en el que evoluciona el sujeto, teniendo también una influencia determinante en su comportamiento gestual. Sí. Lo de idea de influencia igual está discutido, pero hablan más de contaminación, que se inscribe en la distancia entre este movimiento y el premovimiento en todas sus dimensiones afectivas y proyectivas. En él reside la expresividad del gesto humano carente en la máquina. Sí, sí. Y ahí yo digo, no sé. La gestualidad tiene cierta cosa de la máquina, ¿viste? Bailan con la máquina, pero bueno, es decir, esta idea de la que no es expresiva una máquina, digamos, es relativa. El bailarín sería un mensajero, testigo de los movimientos de la cultura que descansa tal vez, y ante todo en lo más profundo de la génesis del gesto. Esta idea de la capacidad del hombre para entrar en relación con el computador por medio de gestos. Ese gesto simple apareció muy temprano, cuando los primeros usuarios intentaron mejorar el diálogo con la máquina, adaptándole el teclado a la máquina de escribir, bueno, todas las cuestiones ergonométricas que conocemos hoy, ¿no? Y lo interesante es eso, ¿no? Que él habla de esta hibridación íntima. Dice, muchos reprochan no solamente su frialdad, su precisión excesiva y la ausencia de participación del cuerpo en su elaboración. Su incapacidad para integrar el gesto con todo su poder expresivo lo hace una técnica incapaz a priori de producir una intención estética. Y ahí, bueno, todas las discusiones que hay sobre esto, ¿no? Sobre esta situación hoy por hoy. Hay que ver que un texto así de 10 años es muchísimo a veces, ¿no?